De repente, Pokémon Adventure Red Chapter está en español y no podemos hacer otra cosa que celebrarlo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y sí, hoy volvemos a las reviews. Como algunos me habéis pedido que traiga esta nueva actualización, pues aquí la tenemos, Pokémon Adventures Red Chapter en español. Pero eso sí, tenemos que llegar al menos a, yo creo que 500 likes para más reviews, así, porque sí. Seguramente muchos ya conocéis una de las sagas de hack rooms más reconocidas del panorama GBA. Pokémon Adventures de Aether Toad es uno de los más conocidos. Por ello, es uno de los primeros hack rooms que jugué tanto para el canal como de forma personal. Es por ello que me alegra muchísimo poder seguir ofreciendo novedades sobre este juegazo, que ha salido en bastantes tops y que por fin tenemos una actualización en español completo para no quedarnos a medias. Seguro que muchos lo habéis jugado, es por ello que me gustaría que comentaréis con vuestra opinión sobre el juego, ya que cada uno tendrá su punto de vista. Además, muchos de estos juegos también los juego por Twitch, como seguramente estaré haciendo ahora, seré de los más rápidos del canal, pero también puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon, así que mira los links en la descripción. Y antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. ¡Más fácil imposible! Y bueno, el juego ha venido con muchas novedades, tanto en español como en inglés hace un tiempo, ya que hace poco ha sido actualizado. Y bueno, vamos a hablar de esta gran actualización de Pokémon Red Chapter en español, que es la Beta 15, que finaliza al terminar la Liga Orange, que veo importante puntualizarlo, ya que la anterior beta en español no tenía esta segunda región. Actualmente la traducción la tenemos gracias a Gaby Gamer, que ha sido el traductor de la Beta 15 de Pokémon Red Chapter al español. La verdad que ha sido toda una sorpresa ver estas novedades, ya que me alegra poder jugar completo Pokémon Red Chapter y en español. Es de decir que el juego por ahora no tiene todo lo que se prometía hace tiempo, ya que es la Beta 15 y termina con la primera parte del manga. Según el autor, la próxima versión ya no será de GBA, por lo que es lo último que tendremos de Pokémon Red Chapter. Una pena, la verdad, al menos eso he escuchado yo, Ahora me diréis que no, que eso es mentira, y yo diré, bueno, si tú lo dices. Pokémon Red Chapter es un juego sobre las aventuras de Red en los mangas. Lo mejor es que el juego tiene varias regiones y mucha historia, inspirada en los personajes de la saga original de Pokémon. Desde hace unas actualizaciones también podemos empezar a utilizar las Mega Evoluciones, aunque solo están algunas Megas incluidas. Entre los primeros Pokémon incluidos tenemos desde la primera hasta la séptima generación, aunque dudo que se incluyan ya los de la octava, algo que sería bastante interesante, pero lo que no creo que haya más actualizaciones. Esta actualización en inglés finaliza en la Liga Naranja, donde se da por finalizada la segunda región, igual que la actualización en español. Algunas funciones muy llamativas es que tendremos el nivel máximo aumentado a 255, que vendrá acompañado con Mega Evoluciones en combate, reversión primal y muchas fusiones, además de Pokémon especiales. Algo que me gusta mucho del juego es el sistema de día y noche, que acompaña muy bien a sus gráficos increíbles, que son una mezcla entre oro corazón y rojo fuego, aparte de los nuevos eventos. El juego incluye Mugshot, que la verdad quedan perfectos para acompañar a cada personaje. Algunos cambios gráficos también los veremos en las batallas, ya que se han actualizado los fondos de batalla, además de incluir nuevos eventos en cada región. Tendrás 2 rivales en el juego, además de superar el nivel hasta el 255, y se han actualizado los sprites de los entrenadores, además de los Pokémon. Y sí, es un juego que ha cambiado bastante a lo largo del tiempo. Como dije, el juego lo tenéis tanto en inglés como en español, aunque recomiendo siempre en inglés por si tenéis algún problema. Siempre me diréis, oye, que este juego tiene muchos errores, ¿y qué quieres que haga, chico? Yo solo te estoy informando. O sea, si ya tenéis errores, avisad al traductor o intentadlo con la versión en inglés, que suele tener menos errores. Yo ahí más no puedo decirte. Vamos, que si encuentras un error al jugar, lo mejor es que aviséis al traductor, ya que suelen tener errores y es algo bastante común, por lo que aconsejo guardar a cada momento. Final no queda otra. La historia, si has leído el manga, la conocerás, ya que aunque hay eventos un poco diferentes, sí es verdad que lleva el mismo ritmo. Tampoco te voy a hacer spoilers sobre el juego, por lo que si quieres saber más, tienes la sinopsis del manga que tiene más de 20 años, a mí no me jodas. Y bueno, antes de nada quiero decir que no he probado la beta aún, ya que salió hace muy poquito y completa no la he jugado.
por lo que si tenéis algún error o problema, pues avisad al traductor, Gaby Gamer, ya que yo no puedo hacer nada. Sé que muchos queríais jugarlo ya en español y la verdad, por fin ha llegado. Me alegra que con el tiempo sigamos teniendo este tipo de sorpresas, ya que sí, son cosas que te alegran el día. Ahora voy con mi opinión personal, aunque vamos, quejas no tengo ninguna. Creo que el juego siempre ha tenido mucho potencial y espero seguir viendo más actualizaciones en el futuro. He de decir que he escuchado algunos rumores que esta va a ser la última actualización para Pokémon Red Chapter en GBA, como he dicho en el vídeo, aunque no lo sé con certeza. Por lo que conozco, el autor va a proseguir el proyecto fuera de GBA, por lo que ya las próximas versiones serán fangames, imagino, aunque repito que no lo sé con certeza, pero es bastante habitual. Realmente sí es verdad, por una parte me da pena, pero también entiendo las limitaciones de GBA y creo que será mucho mejor juego cambiándose de plataforma, vamos a ser sinceros. Por ahora ya tenemos la versión en español de Pokémon Red Chapter GBA con la última expansión, por lo que si te quedaste al terminar Kanto ahora podrás proseguir la historia con las Islas Naranja. Tampoco quería hacer un vídeo muy largo, pero sí comentar un poco sobre las novedades que ha habido durante este mes con Pokémon Red Chapter, porque tenía que venir aquí a comentaroslo rápido, joder. Como habéis sido varios los que me habéis informado, pues he querido hacer este vídeo explicando lo más importante, aunque luego habrá 1000 personas preguntando todo lo que he explicado en los comentarios, pero bueno. Tú comenta el mejor Pokémon que te ha tocado en Red Chapter y te pongo corazón. Y cuéntame tu historia. Y ese va a ser el secreto de hoy, porque sí, porque me apetecía hacer algo así. La verdad que es un juego que recomiendo al 100%. Tiene mucho potencial y es un juego largo, que realmente lo que es la historia está completo. Yo lo disfruté desde la primera versión y he visto cómo ha ido creciendo este proyecto. Y la verdad no podía haberlo hecho de mejor manera. Sinceramente, deberías jugarlo si no lo has jugado ya, porque es de los mejores juegos de GBA que encontramos actualmente. Y no sé cómo no lo has podido jugar ya, si es uno de los más conocidos y no sé ya dónde recomendarlo más, si es que es el mejor. Cago en la hostia. Así que bueno, os dejaré como siempre el link en la descripción y nada, espero que os haya gustado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, si ya lo has jugado o lo vas a jugar, deja tu comentario, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego, o si queréis que traiga algún otro aquí al canal y haga una review o lo juegue en directo, pues ya sabes, también pónmelo en los comentarios y lo jugaré, lo apuntaré y diré, pues este apunta para el futuro. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes y os gustan, ¿por qué no decirlo? Y os gustan, joder. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, solo tienes que unirte a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, así que, joder, más fácil imposible. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda donde vas a ver más reviews, opinión, muy interesantes. Ya sé que sí, me despido. Y os dejo el link en todo el medio del juego, porque siempre se me olvida y luego vais a preguntar. Así que el link del juego en todo el medio. ¡Un saludo!